Me quedé completamente dormido, pero tuve una pesadilla horrible en la que veía un animal con cuernos saltando encima del abdomen de mi madre. Ella gritaba y yo le exigía a esa cosa que por favor parara, pero aquel ser solo se reía, y justamente en ese momento los gritos de ella me despertaron. Fui corriendo a su habitación. Mi hermano ya estaba ahí. Ella gritaba que por favor le dijéramos a aquella cosa que dejara de saltar en su abdomen porque le dolía. Relatos Paranormales Oficial. Hace 7 años, mi familia y yo vivimos un evento que me marcó de manera negativa hasta el día de hoy. Fue un recordatorio de que a veces el mal puede ganar y arrasar con todo a su paso. Mi nombre es Emilio y actualmente tengo 23 años. El momento en el que aconteció todo, viví en Orizaba, Veracruz, con mis padres y mi hermano menor. Teníamos una vida tranquila. Nunca habíamos tenido ningún problema. Papá se la pasaba trabajando en una fábrica de la ciudad y mi madre cuidaba de nosotros. Ella era muy cariñosa y siempre nos consentía a su posibilidad. En ese entonces yo tenía 16 años y mi hermano 10. Ambos íbamos a la escuela, éramos muy felices. Y bueno, todo comenzó un lunes por la tarde. Mi madre, mi hermano y yo miramos la tele, al mismo tiempo que esperamos a que mi padre llegara, cuando de pronto le llegó un mensaje a mi madre. Ella revisó su teléfono y noté que mientras lo leía, poco a poco en su rostro se dibujaba angustia y rabia. Cuando acabó de leerlo, aventó su teléfono al sillón. Yo le pregunté que si estaba bien. Ella se limitó a asentir con la cabeza y se fue a su cuarto solo para comenzar a llorar. Obviamente no quería dejarla sola. No sabía qué había pasado, pero quería protegerla de lo que fuera. Entonces tomé su teléfono para saber qué la había puesto así. Mi madre no usaba contraseña, así que fue fácil acceder al mensaje. Lo leí y me di cuenta que mi padre tenía una amante, quien le había dicho a mi madre que estaba harta de ser la segunda de él y por eso se iba a deshacer de ella. Sentí mucho coraje y mi corazón comenzó a latir con prisa, porque odiaba que mi madre llorara. No se lo merecía, era una buena mujer. En fin, toqué su puerta, pero no abría. Le pedí que por favor que nos dejara pasar para acompañarla y darle nuestro apoyo, pero no lo hizo. Unos minutos después llegó mi padre, quien se asombró mucho al escuchar que mi madre estaba llorando. Me preguntó qué había sucedido y yo me rehusé a dirigirle la palabra. Estaba furioso con él, porque por su culpa mi madre estaba así, pero mi hermano le dijo lo que había pasado. Papá se llevó la mano a la cabeza y su rostro se tornó pálido. Tomó la llave del cuarto y abrió. Yo quería pasar y consolarla, pero cuando él ingresó, cerró la puerta. Mi hermano y yo solo podíamos escuchar los gritos de mi madre diciendo cosas que jamás la habíamos escuchado decir. Mi padre intentaba explicarle y decirle que él no sabía quién era esa mujer. Fue una escena demasiado triste para mi hermano y para mí, pues jamás habíamos presenciado una pelea tan fuerte entre ambos. Abracé a mi hermano y le dije que no se preocupara, que todo estaría bien, que quizá había sido un malentendido. Un rato después, ambos salieron de la habitación. Mi hermano y yo abrazamos a mamá. Miramos a mi padre con recelo. En fin, nos dijeron que nos sentáramos, que querían hablar con nosotros. Dejaron en claro que sí había un problema, pero que ya se había resuelto, que en el matrimonio era normal tener malos entendidos, pero que nos pedían una disculpa por asustarnos.
Yo realmente no entendía cómo era posible que mi madre hubiera perdonado a papá, era absurdo, pero en el fondo me alegraba el saber que todo iría bien, como siempre. Pero estaba completamente equivocado, porque ese fue el principio del fin. Después de aquel día, todo se empezó a complicar, porque mi padre no llegaba a la hora de siempre, incluso a veces llegaba hasta el otro día, y las discusiones con mi madre eran mucho más frecuentes. Además de que un olor putrefacto comenzó a inundar la casa, era como si algo se estuviera pudriendo. Y por más que buscamos qué era, jamás encontramos nada. Por otro lado, mientras estaba en la escuela, todo era normal, pero cuando llegaba a casa, todo se volvía gris. Sinceramente, la vida comenzó a tornarse extraña, como si estuviera en automático. En ese entonces, todos nos veíamos demacrados, como si no estuviéramos comiendo o durmiendo bien. Era algo raro, algo que en el fondo todos sabíamos, pero nadie decía nada. Quizá pensábamos que si no lo externábamos no tendría peso para nosotros, pero cada día que pasaba, todo era peor. Una de esas noches, mi madre había preparado pollo para cenar. Estábamos esperando a mi padre, pero pasado un rato nos dimos cuenta de que no iba a llegar. Así que mi madre fue a la cocina a servir la cena, pero cuando abrió la olla donde estaba la comida, dio un grito de horror. Corrimos a ver qué había pasado, y cuando vimos nos quedamos impactados. Mi hermano no aguantó y fue a vomitar al baño, y con justa razón, porque en la olla sí estaba el pollo, pero completamente podrido, lleno de gusanos blancos. Desprendió un olor asqueroso, como si llevara días descompuesto, algo que era imposible, pues no tenía mucho que mi madre lo había preparado. No entendíamos qué era lo que estaba pasando. En esos momentos sentimos miedo e incertidumbre. Esa noche ya no cenamos nada. Se nos fue completamente el hambre. Mi padre no llegó hasta el otro día, y mi madre lo recibió con una cachetada. Justo en ese momento, el teléfono de ella sonó. Yo lo tomé antes que ella, y noté que era un número desconocido. La verdad pensé que era alguna compañía de teléfonos. Muchas veces mi hermano y yo les hacíamos bromas a esas personas, así que contesté y puse el altavoz. Fue entonces que la voz de una mujer comenzó a gritar. Dijo que no iba a parar hasta acabar con mi familia, porque ese hombre iba a ser suyo a toda costa. Dijo también que mi madre iba a morir, y comenzó a reír de manera tenebrosa. Los cuatro nos quedamos en shock, y entonces colgué el teléfono. Mi madre comenzó a pelear con mi padre por aquella mujer, y así estuvieron por bastante tiempo. La verdad, mi hermano y yo estábamos cansados de ese horrible ambiente en casa, así que decidimos hablar con mamá. Cuando mi padre se fue a trabajar, le dijimos que por favor le dijera a papá que se fuera, porque ella no merecía que le hicieran eso. A pesar de que era nuestro padre, queríamos lo mejor para ambos y ya no tolerábamos ese tipo de cosas. Mamá nos abrazó y nos agradeció por entenderla, y de hecho nos dijo que la razón por la que no lo corría era por nosotros. Al final tomó la decisión de que él se fuera, y aunque nos dolió a todos, sabíamos que era lo mejor para la familia. No podíamos dejar que mi padre se siguiera burlando de mi madre. Pensamos que si él se iba, todo mejoraría, pero tristemente no fue así. Esa noche mi madre lloró hasta quedarse dormida, y mi hermano y yo nos quedamos en su habitación para cuidarla. Yo me quedé dormido porque ya estaba muy cansado, pero tuve un sueño muy feo en donde veía a mi padre golpeándola y después lo veía convertirse en una cabra negra con los ojos rojos. Desperté por miedo y entonces vi algo que me dejó asombrado. La habitación de mi madre tenía baño y me di cuenta que la luz estaba encendida.
Pero lo que me dejó extrañado fue que la puerta estaba entreabierta y mi madre se estaba asomando de manera muy rara. Además estaba sonriendo de oreja a oreja y sus ojos estaban muy abiertos. Me miraba fijamente mientras sonreía, pero no como siempre lo hacía, sino de una manera tétrica. Me quedé asombrado, pensé que quizá necesitaba algo, así que decidí levantarme, pero me di cuenta de algo horrible. Cuando alcé la cobija para pararme, me di cuenta de que ella estaba dormida y mi hermano estaba acostado en los pies. Entonces, ¿qué había visto en el baño? Me volví a acostar y al voltear de nuevo hacia el baño, me di cuenta que la puerta estaba cerrada y la luz apagada, como si nada hubiera pasado. Me cubrí con la cobija y cerré los ojos. La verdad, tenía muchísimo miedo. No quería despertar a mamá ni a mi hermano y pensé que quizá solo había sido mi imaginación por todo lo que había sucedido últimamente. Traté de dormir, pero me fue imposible. Comencé a escuchar sonidos en la cocina, como si alguien estuviera moviendo los trastes. Después algunos pasos y rasguños en las paredes. Entonces tuve claro que todo eso no era solo mi mente, y mi miedo creció. Decidí despertar a mi hermano para ver si él también podía escuchar todo lo que estaba pasando. Y en efecto, él también escuchaba aquellos ruidos, aunque después me arrepentí un poco por haberlo despertado, porque al ser más pequeño que yo, estaba temblando de miedo, y aunque yo quisiera calmarlo, no podía porque sentía lo mismo. Lamentablemente el ruido despertó a mi madre, quien nos vio temblar en un rincón de la habitación y nos preguntó qué estaba sucediendo. Nos abrazó y nos dijo que todo iba a pasar, porque ella rezaría para que todo estuviera bien. Los días siguientes, mi madre comenzó a sentirse mal. Tenía dolores de cabeza muy fuertes, fiebre, vómitos y sudaba frío. La llevamos al médico, pero le dijeron que era una infección y le recetaron medicina, pero nada le funcionaba y se iba deteriorando con el tiempo. Era muy triste y doloroso ver a mi madre así. No sabíamos qué hacer. Incluso le pedimos ayuda a papá, pero al final nada era suficiente. Hubo una ocasión en la que incluso ella vomitó gusanos negros. A pesar de llevarla al médico infinidad de veces, le decían que no era nada, pero mi madre se estaba muriendo. Mi hermano y yo estábamos muy mal. De un día a otro, nuestra vida había cambiado y no entendíamos por qué. También seguíamos presenciando actividad paranormal en la casa. Las noches eran un infierno, porque veíamos figuras pasar muy rápido, o a veces escuchábamos rasguños, y lo peor era cuando alguien pronunciaba el nombre de mi madre. Era una voz de ultratumba. Ya no sabíamos qué hacer. Pero una de esas noches aún la recuerdo con mucho coraje, tristeza y desesperación. Me despedí de mamá y me fui a dormir a mi cuarto. Aquella vez igual se escuchaban los rasguños, pero por el cansancio ni siquiera les hice caso. Me quedé completamente dormido, pero tuve una pesadilla horrible en la que veía un animal con cuernos saltando encima del abdomen de mi madre. Ella gritaba y yo le exigía a esa cosa que por favor parara, pero aquel ser solo se reía. Y justamente en ese momento, los gritos de ella me despertaron. Fui corriendo a su habitación. Mi hermano ya estaba ahí. Ella gritaba que por favor le dijéramos a aquella cosa que dejara de saltar en su abdomen porque le dolía. En ese momento no se veía nada, pero recordé mi sueño y fue que le creí. Mi hermano se asustó y se fue a un rincón del cuarto. Le grité a esa cosa que la dejara en paz y junto con ella recé el Padre Nuestro y por fin aquel ser se detuvo. Los tres lloramos asustados sin saber qué hacer. Y en ese momento en que me preguntaba por qué estaban pasando todas esas cosas, recordé las amenazas que la amante de mi padre le había hecho a ella.
y me di cuenta que esa mujer era la que estaba haciendo daño. Al día siguiente le insistí a mi madre que fuéramos con un chamán que vivía en Nogales, cerca de la laguna. Ella no quería, decía que eso no podía ser verdad, pero yo ya estaba harto de verla sufrir y de ir de médico en médico que dijeran que no tenía nada. Era la única opción, y después de planteárselo de esa manera, aceptó. Fuimos con el chamán, pero no le dije a mi hermano, no quería asustarlo más. Aún era muy joven para pasar por tantas cosas. Llegamos allí, y en el primer instante que aquel hombre vio a mamá, su rostro se tornó preocupado y movió la cabeza negando. Le pidió sus datos y nos dijo que le contáramos por lo que estábamos pasando. Y después de escuchar aquella historia, nos dijo que desde que vio a mi madre, se dio cuenta que traía algo colgando en la espalda. Un ser con cuernos que se iba riendo mientras ella caminaba. La abracé en ese momento y ella se soltó a llorar. El chamán nos dijo que mamá tenía un fuerte trabajo de brujería, hecho por una persona de muy mal corazón que quería deshacerse de ella. Dijo que en efecto la persona que le estaba haciendo ese mal a mi madre era aquella mujer. La amante de mi padre, quien la tenía en un panteón enterrada, pero que era 100 veces más fuerte porque la había encomendado al diablo acabar con ella. Era por eso que llevaba un demonio colgando en la espalda y que tenía que decirnos algo muy triste, pero importante. Yo estaba muy asustado, al igual que mi madre, quien se veía cada día más demacrada. El chamán dijo que por más que él quisiera ayudarla, no podía, porque la brujería ya había avanzado mucho, hasta el punto que unos días haría su efecto completamente y no había mucho que hacer. Nos contó que aquella mujer había hecho un hechizo para que mi madre muriera y mi padre se enamorara perdidamente de ella. En ese momento sentí demasiado odio hacia papá, porque por su culpa mamá estaba pasando todo esto. Por su culpa ella se estaba muriendo. El chamán le hizo una limpia y en ese momento vomitó una sustancia negra. El hombre se disculpó por no poder hacer más. Dijo que luchar contra un demonio era algo muy fuerte y que no cualquiera podía hacer. Yo le pregunté quién podría ayudarla, pero él me dijo que ya no había solución. No me importó. La llevé con otro chamán, el cual vivía en Ciudad Mendoza, y lamentablemente nos dijo lo mismo que el otro. Mi madre lloraba desconsolada, y a pesar de que yo me hacía fuerte frente a ella, cuando llegamos a la casa, me encerraba en mi cuarto y lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Claramente mi hermano no sabía qué estaba pasando, no quería darle ese dolor, pero no me quedó de otra que limpiar el nombre de mi madre y reuní fuerzas y coraje para ir a la casa donde vivía mi padre con aquella mujer. Mi padre abrió la puerta y se asombró de verme ahí. Yo creo que lo que más le sorprendió fue verme totalmente destruido. Me comentó que pasara y entonces conocí a su amante. Al verme ahí, me sonrió como si fuera la mejor persona del mundo. Y la verdad, sin pensarlo 2 veces, le soltó un golpe en la cara que la tiró en seco. Mi padre me miró totalmente furioso y sorprendido. Aproveché la confusión para darle un golpe también a él y decirle que por culpa de ellos, mi madre se estaba muriendo y que lo pagarían muy caro. La vida se los iba a devolver. En ese momento la mujer me gritó que era un maldito, al igual que mi madre, y que se alegraba tanto de que le quedara tan poco tiempo de vida, porque por fin, aunque me pesara, ella estaba con mi padre. Salí de ahí lleno de odio y tristeza. Me arrepentí un poco por haberle puesto la mano encima a mi padre, pero de verdad sentía demasiado rencor hacia él, porque él tenía la culpa de que nuestras vidas fueran un verdadero infierno. Me fui hacia mi casa y me encontré con una escena que jamás en la vida olvidaré. Mi madre estaba agonizando y mi hermano junto a ella. Me rompió el corazón ver aquella escena. Me acerqué y cuando me situé al lado de la cama,
la casa comenzó a temblar y un gruñido salió de las sombras. Los tres comenzamos a llorar y el temblor cesó. Hablé con mi madre. Ella se despidió de nosotros y nos dio fuerza para seguir sin ella. Quería morirme también. Hubiera dado todo para que ella no sufriera como lo hizo. Falleció unos minutos después y sentí que mi alma se iba junto con ella. Mi hermano y yo hicimos un pequeño funeral al que fueron nuestros seres queridos, pero lo que me dio muchísimo coraje fue ver a mi padre ahí. Sin importarme lo que pensaran los demás, lo saqué a gritos y reclamos. Le dije que no quería volver a verlo y que jamás se acercara a mi hermano. Le grité que por si no sabía, su amante le había hecho brujería a mi madre y por eso ella estaba en ese ataúd. Él me pidió perdón y prometió alejarse de esa persona, pero le dije que ya no importaba nada, que ya no quería volver a verlo. Muchas veces quise buscar a esa mujer que nos hizo tanto daño, pero ya no quería condenarme más. En el fondo sabía que ella pagaría todo lo que hizo. Y bueno, han pasado varios años y jamás olvidaré aquella época en la que nuestras vidas se convirtieron en una pesadilla. Siempre extraño a mi madre y siempre rezo por ella, por su alma. No tiene mucho que le conté a mi hermano la verdad sobre su muerte. Mi padre nos ha querido buscar en varias ocasiones, pero nunca lo perdonaremos. Nada nos devolverá a la mujer más importante de nuestras vidas. Y puedo confirmar que el bien no siempre gana. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga Liz Lezama para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que Historia de Terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con sus amigos, porque en pantalla les dejo más historias. De igual forma, si tienen alguna historia de contar, pueden enviarla a los enlaces de contacto que están en la descripción del video. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.